TV, ¿qué tal? Un placer saludarles nuevamente en nuestro espacio deportivo, Compendio Deportivo, otra forma de ver el deporte. Hoy para nuestra emisión nos vamos hasta Colombia porque vamos a recibir a un periodista colombiano, César Álvarez, que se desempeña para TV Antioquia y por supuesto también para Señales Colombia, para estar conversando un poco de lo que fue ese partido del pasado día martes en Venezuela ante Colombia. Lamentablemente la selección neogranadina se queda a las puertas de la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Bienvenido, César, y muchísimas gracias por estar acá con nosotros a través de BPI TV. No, Luis, ¿qué tal? Un saludo muy especial, agradecido por la invitación. Aquí estamos para hablar de fútbol con la resaca de lo que fue ya la eliminación de Colombia ratificada. Veníamos mal, veníamos mal, pero ayer ya, esta semana, se confirmó en la pasada fecha eliminatorias, el martes, lamentablemente, derrota del equipo colombiano en el global de la eliminatoria. Triunfo ante Venezuela, pero nos sentimos realmente derrotados en esta eliminatoria suramericana. Así quería comenzar esta entrevista, César. ¿Cuál es la sensación para tanto el periodista como para el ciudadano común en Colombia? ¿Hay una decepción total o se mantiene todavía esa esperanza de arrancar el próximo ciclo para el 2026? No, aquí hay una decepción y creo que la decepción, Luis, la tuvimos a lo largo de la eliminatoria sudamericana. Lo primero es que es un conjunto de cosas que terminaron mal, comenzaron mal y terminaron mal. ¿Por qué lo digo que comenzaron mal? Acá había un técnico, ustedes lo recibieron en Venezuela, el señor José Pekerman, argentino, que nos llevó a nosotros a 2 campeonatos del mundo y por X o Y razón le dijeron, no va a continuar más y se termina ese proceso. Sabíamos incluso que el señor Pekerman tenía intenciones de continuar otro ciclo con el equipo colombiano al frente de la selección Colombia. Se cierra este ciclo, traen a Carlos Queiroz, lamentablemente un técnico que tenía sus pergaminos internacionales, pero que en este lado del mundo, específicamente en Colombia, no había sonado tanto. Un técnico que incluso se le dificultaba dirigirse en español a los jugadores, obviamente ustedes saben por el idioma y demás. Pero finalmente lo que fue la salida de Pekerman con algunos jugadores que él apadrinaba, que tenía, y la llegada de Queiroz generó un conflicto que terminó en un problema de camerino con algunos jugadores, que explotó por allá con un 6-1, derrotó 6-1 Ecuador, impensable, casi que en el inicio de esta eliminatoria suramericana. Se corta el tema de Queiroz y se empieza a buscar otra vez técnico. Finalmente le quitamos un técnico a otra selección, se lo quitamos a Chile, Reinaldo Rueda se viene para Colombia y no hubo química, no hubo tanta química, tanto feeling en muchos sectores, jugadores, en las convocatorias, con el periodismo y demás. Finalmente también la cereza fue el no haber marcado goles en 7 partidos, Luis. La selección Colombia creo que tiene el antirrécord de no marcar, más alto creo que en una eliminatoria suramericana. Durante 7 partidos no marcamos goles. O sea, un proceso que le decía, comenzó mal y terminó mal. Era lo que merecíamos de cierta manera. El aficionado del común quería obviamente y soñaba con la clasificación, pero realmente, Luis, era muy difícil. Sí, era muy complicado tomando en consideración lo que venía haciendo Perú, ¿no? Que Perú fue de menos a más, termina cerrando también la clasificación con lo justo. Ahora a ver, cierran con estos 2 partidos. Colombia, a pesar de todo, termina haciendo lo que necesitaba, ¿no? Sacando 2 victorias, pero estaba a merced de lo que podría lograr la selección de Perú. Lograron también desquitarse un poco con nuestra selección, la selección nacional de Pino Tinto. Tenían más de 20 años que no ganaban en Venezuela. Eso también así, tratando de rescatar un poco. Lo que pasa es que es lo que tú comentas, ¿no? Que es muy complicado tapar el sol con un dedo porque el objetivo global no se cierra en este caso con Colombia, que el objetivo de todas estas selecciones que van en la eliminatoria sudamericana es conseguir el boleto a cual sea el certamen balompédico. Ahora bien, ¿qué hacer con esta selección de Colombia? Hay que seguir el proceso, hay que llamar a una nueva camada de jugadores, hay que seguir con los James Rodríguez o hay que darle más participación a los Sinisterra, a los Luis Díaz. ¿Por dónde van los tiros? Sí, 2 cosas. Antes de responderte esto, Luis, y a nosotros nos favoreció. La eliminatoria suramericana fue benévola con Colombia, porque se nos dieron todos los resultados. Empatábamos, perdíamos. Incluso acá llegó Bolivia con la sub-23. Obviamente, ahí se cortó la racha, que pudimos ganar, se ganó bien. Venezuela, obviamente, con todo el respeto a Venezuela, Fariñas ya fue figura, obviamente esta semana fue figura en la eliminatoria suramericana, pero sí, como usted también lo referenciaba, no se puede tapar el sol con las manos, con los dedos.
para mí, y creo que es algo genérico en el periodismo y escuchando, debatiendo con los colegas y demás, acá hay algo importante que se nos da la oportunidad de volver a replantear. O sea, no nos funcionó con Queiroz, no nos funcionó con Reinaldo Rueda. A Reinaldo Rueda le analizamos, le criticamos, le elogiamos algunos detalles, pero fueron más las sensaciones negativas en muchos planteamientos de esa eliminatoria suramericana y que nos dejó pensando en una posibilidad de regresar o de continuar con la selección. Eso sí, hay que decir que Reinaldo Rueda tenía un compromiso simplemente hasta la posibilidad de clasificar a la selección Colombia a un campeonato del mundo. No se clasifica a un campeonato del mundo, entonces se termina el contrato con Reinaldo Rueda. Él no lo dejó claro. Él, me imagino que querrá seguir al frente de la selección, pero creo que es necesario darle un giro, aprovechando que vamos a comenzar desde cero, para tener la posibilidad de comenzar otro ciclo con otro técnico y por supuesto con una renovación que ya se tiene que dar. Está bien, tenemos a referentes como James Rodríguez, referentes como Juan Guillermo Cuadrado, pero son jugadores que ya han cumplido un ciclo, ya estuvieron en sus mundiales y es el momento de empezar a mirar a los Sinisterra, a los Yasser Asprilla, a los jugadores como Juan David Mosquera, jugadores que poco a poco, incluso acá en el rentado colombiano, han venido ganando un espacio y que con los cuales vamos a tener un tiempo de preparar y proyectar lo que puede ser la clasificación al próximo Mundial. Es momento para Colombia de hacer un recambio, no solo en las selecciones, Luis, sino en el fútbol colombiano en general. Ahora, hablando un poco de este partido contra la selección nacional Vinotinto, porque de alguna manera u otra es como termina la selección Colombia, ¿no? Que el último experimento que vamos a tener de Colombia fue ese partido ante la selección venezolana. Ganó con lo justo Colombia, mereció más Colombia. ¿Cómo fue ese desempeño? Es decir, si le preguntamos en este caso a César Álvarez, como periodista colombiano, del 1 al 10, ¿cuánto fue el puntaje de Selección Colombia ante la Vinotinto el pasado martes? No, ayer, en esa pasada fecha eliminatoria, el puntaje, Luis, fue de 6. Fue de 6. Colombia tuvo un par de opciones claras que sacó Fariñez, pero incluso por pasajes le cedió el valor al equipo venezolano, al equipo de Pekerman. Obviamente Pekerman sabe cómo jugarle a Colombia, jugadores que los conoció por mucho tiempo, pero en muchos pasajes me extrañó esta selección Colombia que pareciera sin esa ambición, sin ese deseo de clasificar a un campeonato del mundo. Me imagino que era porque ya conocían el resultado de lo que se estaba dando ante Paraguay, entre Perú y Paraguay, que era el triunfo 2-0 parcial que tenía Perú muy temprano sobre Paraguay. Ahí en el primer tiempo estaba completamente todo liquidado. Eso sí, hay que reconocer pues que Colombia tuvo varias opciones con las individualidades que mostró con Luis Díaz, incluso con James Rodríguez y demás, pero el partido también se lo complicó el conjunto venezolano. Por ahí tuvo un par de opciones claras que atajó el señor David Ospina. No fue tan fácil para Colombia. Miren que el resultado fue mínimo, Luis. 1-0. Me le quito el sombrero a Venezuela y ojalá que con Pekerman comiencen un gran proceso que los lleve, ¿por qué no?, a la clasificación de su primer campeonato del mundo. Usted que ya está allá en Colombia, ¿es cierto esto que decía el pibe Valderrama en la previa? ¿Se habla de clásico cuando Colombia va a enfrentar a Venezuela o todavía se ve Venezuela como esa selección que está dando algunos pasitos? ¿Cuál es la situación real? Acláranos esto. Vea, Luis, siempre con Venezuela tiene algo muy especial porque por una u otra manera nos complica Venezuela. Entonces de ahí poco a poco se va armando como ese rumor de que puede ser un clásico, esa sensación de que es un partido importante. Para nosotros es un partido de mucha responsabilidad, no solo porque lo que se juega, obviamente, porque en algún momento se puede jugar, puede que sea al inicio de la eliminatoria, pero puede que sea como ahora, una definición a un campeonato del mundo. Y lo otro es por todo el contexto global, usted sabe, lo político, lo económico, lo que viene sucediendo con este país hermano, pero todos esos tintes se conjugan para partidos determinantes, porque siempre por alguna razón nos toca enfrentar a Venezuela en partidos claves. Incluso por ahí en Venezuela nos ha dañado el caminado, incluso por allá en Barranquilla. Venezuela también se juega un clásico y nosotros lo hacemos con respeto, así que para mí el partido contra Venezuela, si bien puede ser, no lo miramos como el clásico suramericano, solo lo miramos como uno de los partidos más importantes en la eliminatoria suramericana. Estamos conversando con el periodista deportivo César Álvarez de la señal colombiana, también de TV Antioquia. Un placer que esté con nosotros compartiendo estos minutos. Todavía se extraña a Pekerman en el seno balompédico allá en Colombia. Hombre, el tema de Pekerman, Luis, generó muchas discusiones divididas. Algunos ya le pedían que terminara su ciclo, que por el tema de llevar a algunos jugadores que de pronto tenían como ahí el perfil de ser de empresarios y demás, le empezaron a sacar
como le decimos por ahí, la basura a la calle al señor Pekerman, quienes no seguían no pedían su continuidad en el proceso. Creo que ese fue uno de los principales errores o el principal pecado que se cometió en el fútbol colombiano. De cierta manera había que recompensar a Pekerman por lo que había hecho con el proceso, con el fútbol, con esta generación que incluso alcanzó a disputar esta eliminatoria sudamericana. Nos llevó a 2 campeonatos del mundo. ¿Qué más queríamos? Llevábamos, qué pena, ahí se cortó, llevábamos casi 10, 12 años un campeonato del mundo y viene Pekerman y nos lleva a 2 campeonatos mundiales y lo sacamos por la puerta de atrás. Yo creo que ese fue el principal pecado y que todavía ahora lo estamos extrañando, porque con esta generación nos lleva a un campeonato del mundo y ahora con esta generación, con la gran mayoría de esta generación, perdón, quedamos eliminados. Usted habló de que hubo 7 partidos sin marcar para la selección de Colombia. El gran déficit de esta selección neogranadina fue el tema en la zona de ataque, ¿o crees que hubo una mezcolanza allí de situaciones que impidieron que Colombia terminara sellando su clasificación a Qatar? Es decir, ¿cuál estuvo más deplorable? ¿La zona defensiva, la zona de medio campo o la zona delantera? Luis, ¿a usted le gustó el fútbol ofensivo? Ah, no, por supuesto. Claro. El problema es que cuando llega Rueda, llega con el antecedente de lo que había sucedido con Queiroz, entonces llega a ser precavido, a tomar precauciones y a jugar un fútbol amarrado, un fútbol con un 4-4-1-1. Jugó los primeros 5 o 6 partidos con un 4-1 y no lo cambia, no se salía del esquema. Se vino a salir del esquema por allá ante Argentina con un 4-3-3. Empezó a jugar casi que de atrás para adelante y obviamente pues el volumen ofensivo en esos partidos determinantes, porque un partido de eliminatoria, cada partido de eliminatoria es una final de campeonato del mundo. Entonces no se comienzan a generar las opciones necesarias para llenar de balones a los delanteros, y 1 o 2 opciones que teníamos a lo largo de todo un partido las botábamos, las desperdiciábamos. Era increíble no tener a el goleador de la liga italiana, tener a Duván Zapata y que no marcara, a Falcao García con su resurgir en el Rayo Vallecano y no marcaba, con Borja, que fue en su momento goleador en Sudamérica y ahora con el Junior de Barranquilla y no marcaba, goleadores que llegaban allá hasta la raya y que no marcaban, pero también hacía parte como del sistema que le estaba montando el profesor Rueda, a los cuales les llegaban muy pocos balones para poder tener opciones de definir. Creo que el gran problema de esta selección pasó por el volumen ofensivo que mostró los partidos determinantes en la eliminatoria. Ahora bien, hablando de la prensa colombiana, César, en este caso, ¿cómo es la valoración para la prensa colombiana en general, ¿no? Cerrar en un 6º lugar de la eliminatoria, son 10 países. ¿Se siente que hay un retroceso en el fútbol colombiano o es que simplemente este ciclo no funcionó? No, acá hay un problema, hay un retroceso y usted lo dice claro, es un retroceso para el fútbol profesional colombiano, para el fútbol de selecciones. Nos tenemos que replantear no solo lo que pasa en las diferentes selecciones, sino lo que pasa en el fútbol local, en el fútbol colombiano, en cómo jugamos los torneos internacionales. Usted se pone a revisar los torneos internacionales, la figuración de los clubes locales, de los clubes colombianos, no es la misma que hace algunos años. Ahora no somos protagonistas en el fútbol de clubes. Ahora con las selecciones queda demostrado que algo está mal. Hay que comenzar a buscar alternativas para que eso vuelva a solucionar. ¿Cómo? Obviamente con proceso, con trabajo, observando y analizando, sin llegar a situaciones que de pronto uno no quisiera tener. El tema de la rosca, como llaman por ahí, el tema de partidos con situaciones complicadas. Por acá lo vivimos en el fútbol profesional colombiano con un equipo que ascendió que no debió, un partido que dejó muchas sospechas en el ascenso. Son situaciones que se conjugan, Luis, y que finalmente nos muestran que el fútbol colombiano no está bien, que esto que sucedió ahora no es casualidad. Tuvimos opciones de clasificar, eso sí, porque, como le decía, nos favorecieron los resultados, pero algo anda mal en el fútbol colombiano que no nos está dejando conseguir los resultados internacionalmente que quisiéramos. Ok, César, ahora qué hacer en el corto plazo, porque evidentemente para desarrollar y tener nuevamente a Colombia allí en la élite del fútbol mundial hay que establecer varios parámetros, ¿no? Un corto plazo, un mediano plazo y un largo plazo. ¿Qué hacer a priori de cara para lo que va a ser el proceso 2026? Porque ya nos vamos a meter el próximo viernes, el día de mañana. Sí. Va a ser el sorteo para el Mundial, allí vamos a agarrar temática del Mundial, pero ya arrancando el 2023 tiene que haber un planteamiento acá por parte de Colombia. Principal, ¿debe continuar Reinaldo Rueda, sí o no?
otra de las cosas que echar mano de estos jugadores que vienen al menos en la sub-17, en la sub-20, ¿qué hacer? O al menos así que lo vea César Álvarez en este caso. Luis, de entrada hay que definir quién va a ser el técnico de la selección Colombia. Ya Reinaldo Rueda cumplió su ciclo de esta selección, era su segunda presentación al frente de una selección Colombia, ya había estado colombiano, y en este caso regresaba para dirigir. No se le dio la posibilidad de clasificar el campeonato del mundo. Es momento de replantear desde cero, que dé un paso al costado el señor Reinaldo Rueda y comenzar un ciclo. ¿Cómo se debe hacer? Lo más rápido posible. También se le criticó, se le pidió a la Federación Colombiana de Fútbol que si salía Pekerman, el técnico que llegara rápido. ¿Para qué? Para agarrar ese proceso lo más rápido, que llegue un nuevo técnico y aprovechemos esta parte previa del campeonato del mundo para ir a los amistosos internacionales. Muchos equipos van a estar buscando amistosos para tener la posibilidad de observar jugadores que de pronto por la necesidad de conseguir resultados no estuvieron en el proceso, jugadores que simplemente estuvieron ahí en las convocatorias y demás, que ya los históricos, los que estuvieron en los campeonatos del mundo pasados, den un paso al costado y comience esa renovación. Es momento, este año hay que aprovecharlo para observar a esos jugadores que van a estar en el recambio y apuntándole al próximo campeonato del mundo. César, usted con caballero de tanto fútbol, su apreciación de Argentina y Brasil, que pasearon esta eliminatoria. Es decir, no se puede dar otro calificativo a estas selecciones, tanto Brasil como Argentina. ¿Son candidatas al título en el Qatar 2022? No, indudablemente Brasil se bailó la eliminatoria, se la disfrutó. Eso sí, con la ayuda de un que otro árbitro por ahí. Ustedes saben cómo es el tema con Brasil, pero el talento no lo vamos a negar. El Brasil está solo en la eliminatoria suramericana. En el caso de Argentina, ustedes conocen la garra de los argentinos, conocen el deseo de Lionel Messi de llegar al campeonato del mundo y por qué no buscar la posibilidad de cerrar su carrera deportiva con un título en el campeonato del mundo. Para mí los dos son llamados a estar en finales. Brasil a disputar el título, Argentina a llegar a la última instancia del campeonato del mundo en Qatar. Ojalá sea un buen campeonato del mundo y que ojalá otra vez el torneo mundial regrese a Sudamérica, porque no solo lo que vivimos en Colombia, sino lo que pasa. Es efectivo eso, claro. Se perdió un poquito allí la señal. Sí, es un clamor para Sudamérica que regrese la Copa del Mundo a nuestro continente. Es que está cayendo un aguacero, Luis. Está cayendo un aguacero acá en Medellín. Impresionante. De cortar esa la señal. Sí, es muy lamentable porque uno quisiera como aficionado, porque primero que periodistas somos aficionados al fútbol y seguimos a nuestras selecciones, es que el fútbol suramericano crezca. Mire, por ejemplo, el caso de el último campeón de Copa Libertadores de Colombia, que es Atlético Nacional, hace rato no figura en el fútbol internacional y así le pasa al fútbol colombiano. ¿Qué pasa en los campeonatos mundiales de clubes, con los clubes europeos? Es difícil, obviamente, seguirle el poderío económico de estos clubes de Europa, pero somos un continente lleno de talento, de jugadores que exportamos, jugadores que tienen la posibilidad, obviamente, de conformar cualquier club importante en el mundo, y necesitamos que los torneos internacionales, en cuanto a títulos, vuelvan a Sudamérica. En el caso de las selecciones, ojalá el campeonato del mundo regrese a Sudamérica. Y en este caso, ¿qué hablar de Perú? César, ¿qué hablar de Perú? Mucha polémica, logra la clasificación en la última jornada. ¿Ves a Perú avanzando vía repechaje? Nosotros perdimos la clasificación ante Perú acá en Barranquilla. Le jugamos ofensivo a Perú, Perú se guardó y una contra nos sacó el partido, nos ganó 1-0 y finalmente ese partido termina desequilibrando toda la eliminatoria para el equipo colombiano. Lo hizo bien. Incluso en algún momento pensamos que Gareca iba a salir de Perú y que ese iba a ser el técnico de Colombia. En aquel momento, cuando Perú no estaba bien en la eliminatoria suramericana, y nosotros nos encargamos de revivirlos. Y mire, terminan clasificando al repechaje, ahí van a estar. Le daremos obviamente toda la fuerza al equipo peruano para que clasifique ya otro representante del fútbol suramericano en el campeonato del mundo. Así es el fútbol, mi estimado Luis. Esto no es como comienza. Es como termina, evidentemente, ¿no? Hablar, César, ahora un poco Ecuador y Uruguay. ¿Crees que van a ser competidores? ¿Son contendientes a tener una buena participación en Qatar o van a ser equipo de rol?
En el caso de Ecuador, me alegra por el profe Alfaro, un tipo conocedor, un tipo teórico del fútbol, que sacó, obviamente, mira, este equipo ecuatoriano que también había comenzado con algunas altas y bajas, pero finalmente termina clasificando. Nosotros nos identificamos mucho con el fútbol ecuatoriano, la verdad. Esperemos que le vaya bien y creo que este podría ser el mundial para Ecuador, para avanzar a rondas importantes en el campeonato mundial. De Uruguay, con Uruguay siempre hay que tener cuidado. Ustedes vieron lo que pasó con el profe Oscar Washington Tavares, que prefiere dar un paso al costado, a darle la posibilidad a otro técnico que llegara para levantar ese barco que estaba realmente caído. Y mire, le da la vuelta en 3-4 partidos y termina clasificando al campeonato del mundo. La garra charrúa que llaman, nunca la descarte, nunca descarta a los charrúas en un torneo, en este caso el campeonato del mundo. Para mí va a ser un torneo lindo para Ecuador y yo nunca voy a descartar a Uruguay. Mire, se nos metió ahí de forma directa al campeonato del mundo. Si tendrías que hablar de una decepción de esta eliminatoria sudamericana, ¿cuál selección sería? Más allá, bueno, vamos a sacar a Colombia, que todavía sé que hay esa resaca, ¿no? Que hay una ligera molestia con el seleccionado Colombia, pero ¿cuál sería esa selección allí que tú dices, oye, esperaba mucho más de esta selección rumbo a Qatar 2022? Directamente, yo quisiera ver a Venezuela clasificar a un campeonato del mundo. No sé qué es lo que le pasa al fútbol venezolano, mi estimado Luis, usted que lo debe conocer un poquito más que yo, y esperaba una sorpresa, ¿por qué no esta temporada en esta eliminatoria suramericana de Venezuela? Y mire, finalmente no le alcanzó para meterse ahí, para disputar por lo menos o tener la ilusión de llegar a disputar un repechaje o una clasificación directa a un campeonato del mundo. Digamos que no por el resultado, sino por el proceso. O sea, no vemos o no ve uno que levante el fútbol venezolano, teniendo jugadores con potencial, teniendo posibilidades de armar estructuras que puedan tener a largo plazo resultados. Para mí es una de las decepciones, que siempre estén otra vez estas selecciones, el caso de Bolivia, que tampoco levanta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el fútbol boliviano? Y sobre todo el caso del fútbol venezolano, porque creo que el fútbol o el aficionado a Venezuela se merece, sería un gran golpe, un gran alivio que una selección pudiera clasificar a un campeonato del mundo en la categoría mayor. Sí, en la categoría mayor, destacando al menos en la sub-20, ya tenemos un subcampeonato en este caso. Y sí, es un fenómeno bastante interesante lo que sucede con Venezuela, tomando en consideración que tenemos jugadores ya por fin en la élite de hace mucho rato, jugando en Europa, jugando en México, jugando en los Estados Unidos, jugando en latitudes donde la práctica de fútbol es bastante seria y bastante competitiva. Hay que empezar a plantear muchas cosas. Ahora esto mismo, claro, mucho el sentir del venezolano es que Pekerman va a terminar haciendo en Venezuela lo que hizo con Colombia y lo que hizo en algún momento también con Argentina, con ese proceso de la sub-20, pero hay que darle tiempo al tiempo porque tampoco podemos quitarle un poco de razón al fútbol. Mire que Pekerman se estrena con una victoria, pero después los 3 partidos finales de Venezuela en la eliminatoria fueron derrotas, y derrotas duras, porque se pierde 4-1 ante Uruguay, se pierde 3-0 ante Argentina y recientemente 1-0 ante el conjunto colombiano. Ok, yo puedo entender que Pekerman desde que llegó fue muy sincero y dijo, mira, no vengan a esperar resultados en este cierre eliminatoria, pero también las selecciones tienen que ir. Son cosas de que hay que estar manejando también y colocándole la lupa en este caso. Ya para ir despidiendo también, mi estimado César, y le agradecemos nuevamente este contacto. Conversamos con César Álvarez, el periodista colombiano que ha estado con nosotros acá a través de FPI TV, nuestro espacio Compendio Deportivo, otra forma de ver el deporte. Si tenemos que hablar de algunos favoritos para esa Copa del Mundo, ahora todavía resta mucho, pero sabemos que ya todavía vamos a ir en ese ritmo modo mundial. Repito, el viernes es el gran sorteo. Yo creo que a partir de este viernes ya todo el mundo se pone modo mundial. Sí, señor, no, ahí los favoritos son los de siempre. Yo métame ahí a Brasil, obviamente, métame ahí a Alemania y por un ladito métame a Argentina. Cuidado con esa Argentina de Lionel Messi. Mis tres, esos tres. Descarta totalmente a equipos como España, equipos como Inglaterra, Francia, descartado, o podrían estar allí en instancias finales. No, yo me quedo con los alemanes, que siempre van a ser protagonistas. El tema de los brasileños, ¿qué tal un desquite de una Alemania-Brasil por allá en una final o semifinal del Campeonato del Mundo? Sabemos el potencial de lo de Francia, sabemos lo que viene haciendo el equipo francés, también lo que viene haciendo el conjunto español, pero si vamos a hablar de pronto de 3 equipos, para mí ese sería el podio
del próximo campeonato del mundo. Eso sí, jugando a adivinar y jugando a disfrutar, simplemente a verlo como aficionado, Brasil, Alemania y el equipo argentino. En este cierre de entrevista de César, quería hacerte una pregunta como periodista colombiano. ¿Cuál es la sensación ahora mismo con el deporte global en Colombia? ¿Siente que siguen dando estos pasos agigantados hacia algunos logros importantes, hablando en el tema futbolístico, hablando en el tema del ciclismo? También entender un poco cómo Mariana Pajón no fue protagonista en el pasado ciclo olímpico, Katherine Ibargüen también, que ha perdido un poquito de brillo. ¿Cómo va el deporte en global allá en Colombia? Pues aquí tenemos varias situaciones. Lo primero es que hay mucho talento. Si usted, ojalá tenga la posibilidad, no sé si ya ha estado por acá en Colombia, sí, de recorrer el país, hay regiones que dan talento natural para todos los deportes. ¿Qué sucede? Hay un bache en las etapas de formación, ¿sí o no? Digamos, la etapa de formación de un joven está de consolidación en el alto rendimiento, está entre los 12 y los 20 años. Ese proceso, esa etapa, no la patrocina el Estado, no la patrocina el Ministerio del Deporte. Casi que esa etapa la patrocina el padre de familia o el mismo deportista. Entonces, en esa etapa se pierde mucho talento. Mucho talento. Cuando llegan al alto rendimiento, sí les comienzan a pagar, a sus bonificaciones, a vivir del deporte y demás. Pero en esa etapa se pierde mucho deportista y se hace muy difícil el recambio generacional. Entonces, por eso, o sea, usted ya no ve quién puede ser la segunda Mariana Pajón. Usted no ve quién puede ser la segunda Katherine Ibargüen. Pero eso está cerca o está lejos, César. No, seguimos igual. Es muy difícil. Es muy difícil. Obviamente, pues, hay que decir que acá, como hay tanto talento, por una u otra manera sale 1, 2, 3 deportistas. Entonces usted se pone a ver en el global de los Juegos Olímpicos cuántos son los colombianos realmente de élite llamados a disputar una medalla de Juegos Olímpicos. Muy pocos. Y no es el reflejo de lo que hay en talento, en formación en nuestro país. Todavía falta que el recién creado, 3, 4 años, Ministerio del Deporte, comienza a recibir la recompensa por las semillas que poco a poco han ido sembrando en diferentes deportes. Lo han venido haciendo de una manera lenta, pero se ha venido haciendo. Ojalá que ese bache, que es importante, yo creo que no solo en Colombia, sino me imagino que en muchos países, que es la etapa juvenil en la que se debe consolidar a un joven y que sepa que si tiene talento va a vivir de eso, se fortalezca, que no sea simplemente sacando de su bolsillo, del bolsillo del padre de familia, porque en algún momento se va a reventar, sino que se le ponga más cuidado a las etapas de formación, porque talento hay mucho. Ok, bueno, muchísimas gracias, César, por esta tertulia, mucho fútbol. Cerramos también con un tema bastante interesante, global, para toda Colombia y para toda Venezuela. La última, porque siempre acostumbramos acá al momento de cerrar nuestro espacio, complicar un poquito a nuestro invitado. ¿Cuál debería ser el director técnico para César de la Selección Colombia de cara al próximo ciclo? Hombre, vea, yo tenía 2 candidatos. Digo tenía porque uno se me salió del corazón. Uno, el profe Juan Carlos Osorio, es técnico de México. Juan Carlos Osorio, que pasa por una situación difícil, no solo de resultados, sino personal. Muy complicado que llegue a dirigir la Selección Colombia. Si él no tuviera los problemas que tiene personales o las dificultades que ha tenido de la cabeza, sería el gran candidato. Y otro técnico, no creo que esté en el radar de muchos o de quienes están desde afuera mirando el fútbol colombiano, se llama Gamero, el profe Gamero, el técnico de Millonarios, del equipo azul. Para mí siempre ha sido uno de los candidatos a Selección Colombia, solamente que tiene algo que no les gusta a los directivos, no sé qué sea, pero es uno de los técnicos que cuando usted lo enfrenta, sea en Millonarios o en el Tolima, hizo al Deportes Tolima un equipo grande, un equipo que era pequeño, lo convirtió en un equipo grande. Sería para mí uno de los candidatos a llegar a la Selección Colombia, de talento colombiano. Aunque hoy por hoy la moda es llamar a técnicos internacionales, técnicos de otros países a dirigir a nuestras selecciones. Bien, muchísimas gracias, César Álvarez, desde Medellín, Colombia, en TV Antioquia. Estuvo compartiendo con nosotros estos minutos a través de VPI TV. Agradecido, César, por tu compañía, por tu amistad, por siempre estar allí presente para apoyar todo esto acá a través de nuestra plataforma. Y bueno, su despedida también para todo el público de Venezuela y Miami.
No, un abrazo Luis, gracias por la posibilidad de conversar un rato porque nos gusta siempre mandando como el mensaje de reflexión porque esto es simplemente un juego, esto es simplemente diversión más allá de que representamos a un país y queremos que nuestras selecciones, nuestros deportistas lo representen con la mayor entereza posible. Lo disfrutamos también. Muchas gracias Luis y un abrazo obviamente a toda la afición del deporte en Venezuela. Ojalá crezcan con Pekerman, ojalá el fútbol venezolano crezca otra vez, que sea importante y por supuesto a toda la afición en América. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias entonces César Álvarez desde Colombia, acá en nuestro espacio Compendio Deportivo a través de VPI TV.